Shalom y buenas noches a nuestros hermanos, nuestros amigos que se conectan con nosotros para poder seguir con la gran aventura. Miércoles a las 7:30 es la gran aventura, un recorrido por la Biblia. Y pues nosotros nos damos siempre la tarea cada semana, cada estudio, de encontrar a nuestro Mesías, a Yeshua, aquí en el Tanaj, en el primer pacto, o mal nombrado Viejo Testamento. También ver que la Torá sigue vigente en todo, y también nuestra identidad, que somos Israel y que no somos la Israel espiritual, que no somos, no tenemos que ser judíos. Algunos serán o seremos, quién sabe, pero que ser judío no es el punto, sino ser Israel, y que pues tampoco gentiles o la iglesia, nada de eso, sino de ir viendo a través de este recorrido la importancia de nuestra identidad. Así es de que, pues hoy continuamos con la gran aventura, este recorrido por la Biblia, por las Escrituras. Y bueno, vamos entonces a comenzar haciendo la bendición. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, Neviim, Ketuvim, Brit Hadashah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los Neviim, de los Ketuvim y del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Permítame un segundito, se mandó a los otros grupos también y a la hermana también. Gracias. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra oración personal después de la bendición para el estudio de esta noche. Bendito Abba, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar, Señor, las Santas Escrituras. Todo, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis es tu palabra, dichos de tu boca, mi Rey, en el cual está la verdad, toda la verdad, la única verdad. Señor, toda palabra que ha salido de su boca nunca se expirará, nunca quedará abolida. Señor, perdónenos porque en un tiempo dijimos que estaba abolido lo que usted había dicho. Señor, no sabíamos la verdad, éramos ignorantes de la riqueza y la dulzura de su bendita Torah. Y Padre, ahora que estamos pues en el estudio de Segunda de Samuel, seguimos viendo, Señor, muchas palabras de su boca. Quiere decir, Señor, que nunca han sido canceladas, y ahora sabemos, por su gracia y misericordia, que jamás serán canceladas. Padre bendito, por favor, hable a través de mí. Señor, esto es la historia, Señor, de David, el segundo rey de Israel, el primero de acuerdo a su corazón después de Melquisedec, y de donde viene, Señor, la gran dinastía de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así es que, Padre, por favor, háblenos en esta noche y usted ponga sus palabras en mis labios, Abba, y que nosotros podamos estar atentos para aprender. Se lo suplicamos, mi Rey. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, entonces nosotros seguimos esta noche con la carta de Samuel, Neviim, Rishonim, Bet Shmuel. Eso es como se dice los profetas anteriores. Segunda de Samuel, Neviim, Rishonim, Bet Shmuel. Estamos en la segunda carta de Samuel, capítulos 7, 8 y el 9. La verdad es que hay mucho para poder quedarnos aquí un buen tiempo solamente en el capítulo 7 de Samuel, pero pues el motivo de nosotros es hacer ese recorrido para irnos ubicando en la historia de cómo sucedieron los hechos. Así es de que en este capítulo 7 vemos el pacto de Elohim con David, que es conocido como el pacto davídico. Entonces, en la Torá vemos el pacto del Eterno con Abraham,
vemos después el pacto con Noé, después que la tierra fue destruida. Después vemos el pacto con Moisés y luego ahora vemos el pacto con David. Así es de que recuerde que pacto es Brit, ¿ok? El Brit, el pacto. Así es que el capítulo 7 es como el fundamento mayor, por decirlo de alguna manera, a este pacto que hizo el Eterno con el rey David. Así es que entramos entonces capítulo 7, segunda Samuel, capítulo 7, en el versículo 1 comenzamos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Elohim está entre cortinas. Y Natán respondió al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Yud-Hei Vav-Hei está contigo. Entonces, para los que han venido estudiando todo este recorrido con nosotros, sabemos de que pues finalmente David es ungido rey de todo Israel. Sabemos que David había sido rey solamente de la tribu de Judá, pero ahora con la muerte de Saúl, el rey Saúl, ahora David es rey de todo Israel. Hemos venido estudiando y leyendo las luchas, todas las diferentes luchas que tuvo el rey David, y todo para conquistar la tierra de Canaán. Recordemos que la tierra de Canaán es lo que ahora conocemos como la tierra de Israel, y que en esa tierra de Canaán, ahí vemos filisteos, moabitas, cananitas, asirios, o sea, todo tipo, y creo, sí, hoy vamos a ver un poquito los nombres de todas esos géneros que vivían allí en Canaán. Entonces, pues ahora David es rey, y entonces dice que pues estaba teniendo un tiempo de Shabbat, de reposo, ¿ok? Porque Shabbat, recuerden, no se traduce como sábado, aunque el Shabbat es sábado, pero el Shabbat significa reposo. Entonces en este momento estamos leyendo que pues David ahora ya había entrado a la tierra y ahora estaba teniendo, dice, Shabbat, reposo de todos sus enemigos. Y David le expresa al profeta Natán, un profeta de Dios, y le dice: ¿sabes qué, Natán? Yo estoy aquí ya en una casa de cedro, una casa de madera, me imagino hermosa, pero el arca de Dios está entre cortinas. Recordemos también que ya para este tiempo no había Mishkan, no había tabernáculo de reunión, no había tienda de reunión, no existía. En el tiempo de Moisés sí, pero ya después, cuando ya entran a la tierra, hemos ido leyendo de Josué, de Jueces, hemos ido haciendo este recorrido. Entonces sabemos que ya no hay Mishkan, sabemos que no había tabernáculo de reunión, sabemos que el arca había ya reposado pues en dos casas. Y entonces incluso hasta los filisteos se la habían llevado. ¿Se acuerdan cuando lo leímos, verdad? Y hasta la habían metido en uno de los templos de los filisteos. Entonces David ahora está teniendo un tiempo de tranquilidad. Le dice al profeta Natán, le dice: yo estoy aquí en una casa de cedro, muy bien, muy cómodo, pero el arca de Dios. David no podía ser feliz o estar tranquilo solamente sabiendo que él tenía casa. Él se preocupaba en dónde iba a estar el arca de Elohim. Y dice: está entre cortinas. Entonces el profeta Natán le responde y le dice: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Yud-Hei Vav-Hei está contigo. El profeta Natán había visto cómo la mano del Eterno se había movido a través de David. Entonces dice versículo 4: pero aconteció que esa misma noche llegó palabra del Eterno a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo, a David, así dice Yud-Hei Vav-Hei, ¿tú me edificarás casa en que yo habite?
porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Entonces vemos que aquí el Eterno está teniendo, qué hermoso, una conversación con el profeta Natán. Y le dice: Natán, ve y dile a mi siervo David lo siguiente. Dile a David que yo digo, tú vas a hacer, ahora vas a edificar una casa para que yo habite. Y continúa hablando el Eterno: porque yo no he habitado en casa alguna desde que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Él había estado en el Mishkan, en el tabernáculo y en casas. Versículo 7. Donde quiera que he estado yendo con todos los hijos de Israel. Tenemos que tener en mente, hermanos, lo que siempre también recalcamos, que le decía al principio: nuestra identidad como hijos del Dios de Israel, pues somos los hijos de Israel. Dice: donde quiera que ellos han estado, yo he estado con ellos. ¿Acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? O sea, el Eterno le está diciendo al profeta Natán: yo nunca le dije a los hijos de Israel que me edificaran una casa de cedro, una casa de madera. He estado con ellos, los he apacentado, pero nunca les he dicho: háganme una casa de cedro. Versículo 8 continúa diciéndole: ahora pues, así dirás a mi siervo, a David: así dice el Eterno, Yud-Hei-Vav-Hei Sebaot, yo te tomé del redil, de seguir tras el rebaño, para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Aquí comienzan las palabras del Eterno, de lo que se conoce como el pacto davídico. El Padre se lo está diciendo al profeta Natán, para que el profeta Natán se lo diga al rey David. Entonces aquí le hace un recordatorio: profeta Natán, ve y dile a mi siervo David que yo lo tomé del redil para que fuera caudillo, que fuera rey sobre mi pueblo. Y luego dice: sobre Israel. Entonces, en ninguna parte de la escritura vemos que el Eterno diga: mi pueblo son los gentiles, mi pueblo es la iglesia, mi pueblo es la Israel espiritual. Ninguna de esas cosas son bíblicas. Él, cada vez que habla de sus hijos, su pueblo, tiene un nombre: Israel. Dice: yo te tomé para rey sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo donde has andado, y he cortado de tu presencia a tus enemigos. Y aquí empieza y le dice: y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Y continúa el Eterno, versículo 10: asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel. Mire cuántas veces la escritura dice: mi pueblo es Israel. Nadie tiene autoridad para cambiar y decir: este es ahora el nuevo pueblo de Dios. No hay autoridad para eso. Su pueblo, su único pueblo, es una nación, la nación de Israel. Y aquí lo estamos viendo ya en el versículo 8, en el versículo 10. Dice: para mi pueblo, para Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Óigame, si las palabras de Dios son para siempre, amén. Las palabras del Santo de Israel son para siempre, amén.
Y él está diciendo que su pueblo es Israel y que él dice, a este pueblo, Israel, lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. ¿Quién tiene la autoridad para quitar eso? Nadie. Dice, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Una y otra y otra. Cuando leemos con cuidado y con el propósito de buscar quiénes son los hijos del Dios de Israel, cómo le llama él mismo con su boca, cómo los llama. Dice sobre mi pueblo Israel, no dice mi pueblo gentil, no dice mi pueblo solo Judá, no dice mi pueblo el Israel espiritual, no dice mi pueblo la iglesia, no. Recordemos, Israel son 10 tribus, Judá es una de las 10 y todos los injertados en el olivo a través del sacrificio de Yeshua en la cruz, todos somos esa nación, Israel. Dice, y le continúa hablando el Eterno al profeta y le dice, y dile que le daré descanso de todos sus enemigos. Además, Yud-Heh-Vav-Heh te hace saber que Yud-Heh-Vav-Heh te edificará casa. David quería edificar casa para el Eterno y el Eterno, en todo lo que él le dice al profeta Natán, le dice que él, Yud-Heh-Vav-Heh, va a edificar también casa para David. ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo, versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Estaba hablando de el rey Salomón. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Imagínense qué importante tener en mente, hermanos, de que esa casa que el rey Salomón, el hijo de David, edifica al Eterno, el Beit Hamikdash, la santa casa de Dios. Imagínense de que estamos a punto de ver que se vuelva a reconstruir el último y el tercero. Ahorita estamos estudiando sobre esa primera casa. Y dice, yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. También lo podemos tomar sobre Yeshua, porque sabemos que Yeshua viene del linaje de David, aunque también Salomón, que es el que levanta esa casa. Dice, cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Sabemos que Yeshua no hizo ningún mal. Salomón sí, pero también sabemos que Yeshua fue azotado porque tomó nuestro lugar. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Todo esto es el mensaje que el Eterno le está enviando a David a través del profeta Natán. Dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable, ahora sí, eternamente. Entonces, cuando dice eternamente, aquí está hablando ya de Yeshua. Dice, tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David vino a sentarse. Mire qué hermoso.
Cuando yo leía esto, digo, qué precioso. David, el rey David, vino a sentarse ante Yud-Heh Vav-Heh. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos sentamos ante la presencia del Eterno? Y empezó a hablarle. Y mire cómo le habla David a su padre. Oh Adonai, Yud-Heh Vav-Heh, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y como si esto fuera poco ante tus ojos, oh Adonai Yud-Heh Vav-Heh, has hablado también acerca de la casa de tu siervo para un lejano porvenir. Oh Adonai Yud-Heh Vav-Heh, cuán grande designio para un hombre. ¿Y qué más puede decirte David? Oh Adonai Yud-Heh Vav-Heh, tú conoces a tu siervo, según tu palabra y conforme a tu corazón, has hecho toda esta grandeza para darla a conocer a tu siervo. Por tanto, cuán grande eres, oh Adonai, Yud-Heh Vav-Heh. Nadie hay como tú, ni hay otro Elohim aparte de ti, conforme a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. Mire que estas palabras del 18 al 22 pueden ser una conversación que usted y yo podemos copiar para hablarla con nuestro rey. ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que nos hayas traído hasta aquí? Has hablado del porvenir mío y el de mi familia. Oh Adonai, cuán grande designio para un ser humano, para un hombre, que tú te acuerdes y tengas esta piedad, esta misericordia de mí y de mi casa. Una hermosas palabras que David le está expresando en agradecimiento a ese pacto davídico que se está llevando a cabo en este capítulo 7, versículo 23. Pongamos atención, por favor. Dice: ¿y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel? Mira, hermanos, pongamos entendimiento a lo que estamos leyendo. Ni Honduras, ni México, ni Argentina, ni Estados Unidos, ni El Salvador, ni Brasil. Ninguna. ¿Qué otra, le dice David al Eterno, qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel? Usted tiene que empezar a acostumbrarse a decir: yo soy Benei Israel, yo soy parte del pueblo de Israel, por su gracia, por su misericordia, obvio. Pero dejarnos de llamar tantos tipos de nombres y darnos una identidad que no es la nuestra. Nuestra identidad es que somos, por su gracia y misericordia, parte del pueblo de Israel. ¿Qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel? Al cual Elohim, mire, versículo 23 es que es tan clave. Al cual Elohim vino a redimir como pueblo suyo y a ponerle nombre. ¿A quién vino a redimir el Eterno? A Israel, a su pueblo. Si bien es cierto que éramos gentiles, al venir a recibir que el Dios de nosotros es el Dios de Israel, pues ya no nos llamamos gentiles, sino su pueblo. Y mire qué interesante, porque dice que Elohim vino a redimir. Bueno, ¿vino Elohim o vino Yeshua? Pues Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Aquí David le dice: tú, Elohim, veniste a redimir a tu pueblo, a redimirlo como pueblo tuyo y a ponerle nombre. Entonces vemos a Yeshua aquí en este versículo 23. Dice: y vino para hacer por vosotros cosas grandes y terribles, expulsando
a las naciones. ¿Qué significa naciones? Aquí va la grabadora de Jacqueline Giral. Naciones. Dice expulsando las naciones. Goyim, paganos, naciones, gentiles, Egipto, Grecia, Roma, Babilonia, Edom. Todo es lo mismo. Dice expulsando las naciones y a sus dioses ante el pueblo que libraste de Egipto. Usted recuerde que las 10 plagas que sucedieron en Egipto, todas y cada una de ellas estaba lazada con un dios. Por ejemplo, el río Nilo era un dios para ellos. ¿Y qué pasó? El Eterno convirtió el agua del río Nilo en sangre. Por eso dice que expulsó a las naciones y a sus dioses. Y lo hizo ante el pueblo. Dice que libraste de Egipto. Dice 24. Y has establecido a tu pueblo, a Israel, como pueblo tuyo para siempre. ¡Wow! Mire, familia, por favor, si usted ama al Santo de Israel, ya no deje que lo llamen gentil, ni goyim, ni ningún otro nombre, ni la iglesia, ni Israel espiritual. Has establecido a tu pueblo, a Israel, como pueblo tuyo para siempre. Aleluya. Qué privilegio el suyo y el mío. Usted que ya lo entendió y yo que ya lo entendí. Que somos Bené Israel. Somos uno de los hijos de Israel. Somos uno de esos pedacitos de arena que el Padre le dijo a Abraham que iba a ser como la arena del mar o las estrellas de los cielos tantas. Usted y yo somos uno de esa promesa. Aleluya. Dice Israel como pueblo tuyo para siempre. Y si la boca del Eterno dice que Israel es su único pueblo sobre toda la tierra, su único pueblo, que ese pueblo es de él y que se llama Israel y que es para siempre, ¿quién puede decir lo contrario? Dice, sigue diciendo David, y tú, oh Yud-Hei Vav-Hei, has llegado a ser su Dios, su Elohim. Recuerde que en esos tiempos cada nación tenía su rey, cada grupo tenía su rey. Había un rey de los asirios, había un rey de los macedonios, había un rey para todo. El tener un rey era salir del desorden, del caos donde estaban viviendo, y el tener un rey traía un orden. Tener un Elohim. Todas las otras naciones de esos tiempos tenían muchos dioses, como Egipto. El agua, ¿ok? El que controlaba el fuego, la lluvia, todas esas cosas. La única nación que obtuvo un solo Dios, un solo Elohim, es y será siempre Israel. Por eso David dice, has llegado a ser su Elohim. Versículo 25. Ahora pues, Yud-Hei Vav-Hei Elohim, confirma para siempre. ¡Wow! Está en rojo el versículo 25. Confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa. Y haz como tú has dicho, que tu nombre sea engrandecido para siempre, y que digan, Yud-Hei Vav-Hei Sebaot es el Elohim de los gentiles, de los paganos, de las naciones, de la iglesia, del Israel espiritual, de solamente Judá. No, Yud-Hei Vav-Hei Sebaot es el Elohim de Israel.
Israel, aleluya. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Gracias, Abba, que a pesar de nuestras imperfecciones, nuestras fallas, que no merecemos semejante bendición, nos ha hecho parte de su pueblo. Y luego le continúa diciendo David, y que la casa de David, tu siervo, sea firme delante de ti, porque tú, Yud-Hei Vav-Hei Sebaot, Dios de Israel, Elohim de quién, de quiénes, de Israel, has despertado el oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón osadía para elevar esta oración ante ti. En otras palabras, después de toda esta conversación que David está teniendo con el Rey de los Reyes, con el Señor de los Señores, le dice, el único motivo que yo tengo de cometer la osadía de hablarte de esta manera, de elevar esta oración a ti, es porque tú dijiste que me edificarías casa. Si tú no me dices eso, quizás yo no te hubiera dicho toda esta oración o esta conversación. Es lo que David le está diciendo. Versículo 28. Versículo 28 dice, ahora pues, Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, tú mismo eres Ha-Elohim, el Elohim, el Dios. Y tus palabras, wow, versículo 28, y tus palabras son verdad. ¿Qué dice el Salmo 119? Tu palabra es la verdad, tu ley es la verdad, tu Torah es la verdad. Y uno de los sinónimos de Yeshua, que él mismo se autollamó, y él dijo, yo soy la verdad. Pues claro, si las palabras de Elohim se hicieron carne y vinieron y se llamó Yeshua, y su palabra, su Torah, su ley es la verdad. Dice, y tus palabras son verdad, y has hablado a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia. Mire la bendición que pedía David. No pidió casa, no pidió carro del año, no pidió una cuenta bancaria, no pidió vacaciones. Mire, ni siquiera salud pidió en este momento aquí David. Simplemente le pide una bendición muy inteligentemente, porque no la pidió para él solamente. Cuando dice casa, habla de su familia y le dice, dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia. Es todo lo que David quería, que él y su parentela estuvieran siempre en su presencia, porque tú, oh Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Hermanos, este capítulo es un fundamento para continuar adelante. Segunda Samuel 7. Y yo creo que no es casualidad que sea el capítulo número 7, porque el 7 es perfecto, completo, no le falta nada. Y este capítulo 7 es el fundamento, lo que se dijo tanto el Eterno a David como David al Eterno, para lo que conocemos como el gran pacto davídico, que no solamente era de David a Salomón para levantar el primer Beir Hamikdash, sino del rey David al rey Yeshua HaMashiach. Aleluya. Vamos entonces ahora a corroborar algunos versículos sobre esto que está sucediendo en este capítulo sumamente importante. Segunda de Samuel 7. Sumamente importante que usted y yo
lo recordemos, ya ahorita lo leímos, estamos pues no profundizando, pero dando un pequeño estudio por encima de lo que es el pacto davídico. Y vamos a corroborarlo en otros versículos más. Vamos a ver algunas profecías sobre el Mesías del linaje del rey David. Isaías 9, famoso, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Ahí vemos entonces la profecía de Isaías capítulo 9, haciendo mención del pacto davídico de segunda de Samuel 7, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Y qué quiere decir para siempre? Pues para siempre. El celo de Yud-Hei Vav-Hei Sebaot hará esto. Vamos a ver otra profecía. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Yud-Hei Vav-Hei, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, mire aquí, para esos que quieren decir que solo es para Judá, vamos a ver. En sus días será salvo Judá, habla de la casa de Judá, e Israel habitará confiado. O sea, en el reino mesiánico, que estamos a punto de llegar ahí, el año 6000. Ya estamos, yo sé que ahorita decimos 5781, pero los sabios, los rabinos dicen que se perdió el conteo y quizás se perdieron, dicen algunos, 200, 250 años de conteo. Imagínense, ya estamos ahí a punto de llegar a ese reino mesiánico que habla Jeremías. En los días de ese rey que vendrá del renuevo de David, Judá va a ser salvo e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Mire, es uno, Yeshua con Yud-Hei Vav-Hei, porque dice que a ese rey que viene de David, óigame, ¿quién viene de David? Pues no solamente Salomón, pero Yeshua. Y dice que le llamarán Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. O sea que este es otro nombre, no solamente admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que viene del trono de David, sino de que también Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. ¿Y de dónde dice que vendrá? De el renuevo de David. Jeremías 33, 15 al 17. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. Parece que fuera el mismo versículo, pero no. Uno es Jeremías 23 y el otro es Jeremías 33. ¿Y de dónde vienen esas promesas mesiánicas? Del pacto davídico que acabamos de leer en 2 de Samuel capítulo 7. ¿Y se cumplió en quién? Pues en Yeshua, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Continuamos entonces. 2 de Samuel capítulo 8.
Aquí vamos a ver dónde David extiende sus territorios, su dominio sobre ciertos territorios. Versículo 1. Aconteció después de esto que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó la rienda de la capital de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los midió a cordel, haciéndolos echarse en tierra. 2 cordeles para morir y 1 cordel para vivir. Y los moabitas fueron siervos de David y pagaron tributo. Y derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste fue a restablecer su dominio en la región del Éufrates. David le capturó 1,700 jinetes y 20,000 hombres de infantería. Y descarretó David los caballos de Tiro, dejándoles solo los de 100 carros. Y cuando los sirios de Damasco fueron a ayudar a Hadad-ezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los sirios, e impuso David guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios fueron siervos de David y pagaron tributo. Y a donde quiera que iba David, Yud-Hei-Vab-Hei le daba la victoria. Vamos a detenernos ahí. Le puse aquí en color verde a quienes derrotó David. Dice, porque aquí ya está extendiendo su dominio. Recordemos que Israel se llamaba Canaán y recordemos que Canaán estaba habitado por diferentes grupos. ¿Qué grupos? Filisteos, los moabitas, Hadad-ezer, el rey Rehob, el rey de Soba, Tiro, los sirios de Damasco, ya dijimos los sirios, Damasco. O sea, David continuaba derrotando enemigos que estaban ocupando la tierra de Canaán, que ahora es la tierra de Israel. Y entonces dice que a donde quiera que iba David, fíjese que no dice que David tenía victoria, dice que Yud-Hei-Vab-Hei le daba la victoria a David. Sí, David tenía la victoria, pero ¿por qué? Porque Yud-Hei-Vab-Hei le daba la victoria. Versículo 7. Y tomó David los escudos de oro que tenían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Y de Beta y de Boratai, ciudades de Hadad-ezer, el rey David recogió gran cantidad de bronce. Y sabemos muy bien que todo este oro, todo este bronce, todo esto, dice, David lo llevó ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y para qué se usó? Para el santo templo, para el Beit HaMikdash. De alguna manera, David estaba despojando a todas estas tribus, pueblos, filisteos, moabitas, los sirios, todos ellos, de la misma manera que Israel despojó al pueblo de Egipto en Egipto, para traer también para el Mishkan, ahora David para el Beit HaMikdash. Bueno, seguimos adelante. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran tribus de origen cananeo, porque así se llamaba Israel, Canaán, que se establecieron en la orilla del río Jordán. El reino Moab es el nombre histórico dado a una franja de tierra montañosa ubicado en donde, nada más y nada menos que en lo que hoy se conoce como Cisjordania, a lo largo del Mar Muerto. Entonces, aquí en morado, espero que usted lo pueda ver, morado está abajo a la derecha, ese es donde era el reino de Moab. Bien abajo, mire, cerquita de Egipto, eran los edomitas, el reino de Edom. Y aquí, mire, en medio está Jerusalén, Hebrón, el rey de Judá y Beersheba. Pero aquí para Edom, Egipto, gran
enemigo de Israel. Para aquí abajo está Petra, por donde andaba Pablo también. Aquí vemos las tribus árabes al lado izquierdo, ¿ok? Esto nos da, hermanos, una idea de cómo estaba ese pueblo. Ahora, el reino de Israel, mire, está donde está Samaria. Por eso Yeshua menciona Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Samaria, aunque es parte del pueblo de Israel, sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Aquí está Betel, donde pasó lo de Jacob, ¿ok? Aquí está Jericó, donde se cayeron los muros, aquí abajito en azul. Aquí vemos Jericó. A la derecha de Jericó, ¿qué vemos? El reino de los amonitas. Y arriba, pues, Damasco, ¿ok? Y al lado izquierdo, todo por aquí, mire, los fenicios también. Fenicios, vemos también a los de Tiro, que lo acabamos de leer, del rey de Tiro. Así es de que la tierra estaba ocupada por estos diferentes pueblos y David pues estaba ahora sí que extendiendo su dominio y diciendo, esta tierra es Israel, esto es Israel, esto es Israel y fuera de aquí. Ok, continuamos, vamos a ver un poquito sobre este rey de Rehob, que yo pues no me acuerdo haberlo visto antes. La biografía y la historia, el significado de Rehob. Es una ciudad de Palestina, lo que pues dicen Palestina, ¿verdad? Cerca del valle alto del Jordán, o sea, Israel. Y lo podemos ver en Números 13:21. Y recibe también el nombre de Bet Rehob, casa. Recuerde Bet, que es Bet, casa. Bet Rehob, casa de Rehob. Y eso lo vimos en Jueces 18:28, Bet Rehob. Allí habitaban los sirios y los sirios se unieron con los amonitas para luchar contra Israel. Y pues Dios mío, la tierra ahí del rey Rehob era también de la tribu de Aser. Así es que lo vemos con diferentes nombres. Y pues, ¿quiénes vivían ahí? Los sirios y los amonitas. Así es que David estaba, pues, todavía tomando más de esa tierra de Canaán. Seguimos entonces. Cuando Toi, rey de Hamat, oyó que David había vencido a todo el ejército de Hadadezer, Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y felicitarlo por el combate y la derrota de Hadad-ezer, pues Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano objetos de plata, objetos de oro y objetos de bronce, los cuales el rey David dedicó a Yud-Hei-Vav-Hei, añadiéndolos a la plata y al oro que había tomado de todas las naciones sometidas. Y aquí nos da otra lista: Aram, Moab, amonitas, filisteos, Amalek. ¿Te recuerda? El Eterno dijo: deshazte de todos los amalecitas. Y del despojo de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David también ganó renombre para sí cuando regresó de derrotar a 18,000 sirios en el valle de la Sal e impuso guarniciones en Edom. Hay mucho para decir aquí sobre los moabitas y sobre Edom, hermanos, pero no en esta clase. Y dice que por todo Edom instaló guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David. A donde quiera iba David, Yud-Hei-Vav-Hei le daba la victoria. Seguimos viendo que siempre se le adjudica el triunfo al Eterno. Sí, se la dio a David, pero ¿quién? No por los méritos de David, sino por los méritos del Eterno. Así es de que dice que le pagaban a él lo que le tenían que pagar. Fueron siervos de David, imagínense.
Y todo esto tiene también un contenido profético de lo que va a ser al final de los tiempos. Los oficiales de David, dice este capítulo, David reinó sobre todo Israel, como ya lo vimos, y practicaba David el derecho y la justicia con todo su pueblo. Es algo, hermanos, que nosotros debemos de practicar. Derecho y justicia. Derecho y justicia. No seamos injustos. No quitemos el derecho de algo, de alguien. No practiquemos injusticia en medio del pueblo. David practicaba justicia y bondad. Derecho y justicia con todo el pueblo. Luego dice el versículo 16, Joab, el hijo de Sarvia, estaba al mando del ejército, y Josafat ben Ahilud era el cronista. Sadoc ben Ahitob y Ahimelech ben Abiatar eran los sacerdotes, y Seraías era el escriba. O sea, que David estaba pues de alguna manera siguiendo la Torá. Estaba siguiendo la Torá, estaba siguiendo el orden que había dejado establecido Moisés. Había un cronista, habían sacerdotes, estaba el escriba, estaba también un comandante del ejército como lo fue Josué. También dice Benaía, recuerde que Ben es hijo. Ben Joiada estaba a cargo de los cereteos y de los peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. David el rey, sus hijos los príncipes. Nosotros tenemos un rey y nosotros somos sus príncipes, sus princesas. Ok, continuamos entonces. Es como que estar poniendo cada cosa en su lugar. Vamos a terminar esta noche con el capítulo 9, segunda de Samuel, que yo hace 2 clases pasadas creo que les dije, acuérdense bien del nombre, Mefiboset. Bueno, hoy terminamos, para el que nunca había escuchado, con la historia de Mefiboset. Segunda de Samuel capítulo 9. David preguntó, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán? ¿Se acuerdan ustedes quién era Jonatán? Jonatán, el hijo del rey Saúl. Pero recordemos que Jonatán no tenía el corazón del rey Saúl. Jonatán era como un hermano con David. Jonatán era un hombre con temor del Eterno. Jonatán fue un hombre que quiso y ayudó a David, a pesar de que su papá, el rey Saúl, no era pues tan buena persona. Ok, entonces ahora David dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Porque él entendía que Jonatán, pues es hijo de Saúl, a quien yo pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán. No por amor a Saúl, pero por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl de nombre Siba, al cual hicieron ir ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él dijo, tu siervo. Y el rey preguntó, ¿no queda ni un hombre de la casa de Saúl? Sigue honrando que Saúl era la cabeza, aunque él lo hacía por amor a Jonatán, de la casa de Saúl, para que haga con él misericordia de Elohim. ¡Wow! Misericordia de Elohim. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, tullido de ambos pies. En otras palabras, Mefiboset tenía sus pies tullidos, los tenía malos, sus 2 pies. El hijo de Jonatán, un hombre que amaba al Eterno, que ayudó a David, pero le nació un hijo con pies tullidos. Y usted y yo podemos especular, pero hasta que no lleguemos a la presencia de Abba, y si Él nos quiere decir por qué suceden estas cosas. ¿Cómo? Jonatán no se lo merecía. Jonatán ayudó a David, pero le nació un hijo con sus pies tullidos. Versículo 4. Y el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba dijo al rey, mira, está en Lodebar, en casa de Maquir ben Amiel. Y el rey David envió a traerlo de casa de Maquir ben Amiel.
en Lodebar. Y cuando Mefiboset ben Jonatán, Mefiboset hijo de Jonatán, Mefiboset ben Jonatán, hijo de Saúl, llegó ante David, cayó sobre su rostro y se postró. Y dijo David, Mefiboset, y él dijo, Hineni, he aquí tu siervo, Hineni. Entonces David le dijo, no temas, porque ciertamente haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. En otras palabras, David ahora está enfrente de este hombre Mefiboset de los dos pies tullidos, hijo de Jonatán, y este Mefiboset se postra ante David. Cayó, dice, sobre su rostro y se postró ante David, porque eso eran las señales de respeto, hermanos. Lo que vemos en las películas de los reyes, ese respeto, eso era como eran las cosas antes. O sea que no es solamente a Elohim, sino que era una forma de mostrar la educación. Se postró, rostro abajo, y le dice, yo voy a hacer contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Quiera el Eterno, hermanos, que ustedes y yo hagamos actos de bondad y que nuestros hijos hereden nuestros actos de bondad. Y dice, y te voy a devolver la tierra de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Ahí hay, no sé, usted puede encontrar miles de predicaciones sobre David y Mefiboset. Versículo 8. Y él se postró y dijo, ¿qué es tu siervo para que te fijes? Mire lo que Mefiboset habla de sí mismo. ¿Qué es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? ¡Wow! Muchas veces nosotros, ¿verdad? Vemos a los demás y sus defectos y todos los demás, pero cómo nos vemos a nosotros mismos es como un poquito arribita, ¿verdad? Mefiboset, qué humildad, porque le dijo a David, ¿y quién soy yo para que te fijes en un perro muerto como yo? Expresión, mucha humildad para expresarse de sí mismo así delante del rey. El rey llamó entonces a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa se las entrego al hijo de tu amo. Tú, tus hijos y tus siervos le cultivaréis las tierras y le entregaréis para que el hijo de tu amo tenga pan para comer. Aunque Mefiboset, el hijo de tu amo, comerá siempre pan en mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba dijo al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey ha ordenado a su siervo, así hará su siervo. Yo denoto, hermanos, mire por favor, miremos el lenguaje. Miremos la expresión del lenguaje utilizado. Estaba el pueblo entrenado a ser que diera honra, que diera respeto. Porque mire cómo le contesta Siba al rey David, conforme a todo lo que mi señor el rey ha ordenado a su siervo. Así hará tu siervo. Ayúdanos, Señor, a volver a ese tipo de lenguaje, de humildad. Y Mefiboset comió en la mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset se llamó a sí mismo perro muerto, pero David le restituyó su dignidad y lo sentó en la mesa, allí en la mesa del rey, como usted y como yo. ¿Qué expresión esa de perro? Pues así se le llamaban a los gentiles, por eso la visión de Pedro en Hechos capítulo 10. Animales, perros, por eso también la expresión de Yeshua con la mujer que le pide pan y él le dice, no está bien que yo le dé a los perrillos.
o sea, los perros. Así es que, familia, Mefiboset es un tipo de usted y de mí. Y si nos humillamos delante del rey, el rey nos va a sentar a su mesa un día, por su misericordia, por su amor, por su gracia. Cuesta ser humilde en algunas determinadas situaciones en la vida, sí. Todos pasamos esos momentos de prueba de que cuesta. Somos humanos, pero estamos tratando, seguimos para adelante, familia. Y dice, y Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía. Y después vamos a ver algo de Micaía en los capítulos por venir. Y todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset, que estaba tullido de ambos pies, moraba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Usted recuerde que la ciudad de David está en Jerusalén, que de los patios del templo a la ciudad de David, ya lo hemos visto, una calle prácticamente, por decirlo de alguna manera, unos cuantos pasitos caminando a pie ahí, pero ahí enseguidita. Así es la ciudad de David, de los patios del templo, pero está todo allí en Jerusalén. ¿A dónde vivía entonces Mefiboset? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén es donde vivía David y se sentaba a la mesa con el rey. Mefiboset eligió humillarse delante del rey y llamarse a sí mismo, soy como un perro muerto. Cuando la humildad del ser humano ante el Eterno llega así, el rey entonces te hace sentar en su mesa a comer junto con él. Quiere el Eterno que usted y yo busquemos ser humildes de esa manera. Quiere el Padre que estemos en esa mesa un día comiendo junto con él. Familia, yo espero que hoy la enseñanza, pues agarré 3 capítulos en vez de 2 porque estaban un poquito cortos. Recuerde que nosotros no estamos profundizando, sino haciendo un recorrido por las escrituras para irnos ubicando en los tiempos. Yo no sé si usted ya tenía en mente que para estas alturas no había Mishkan, no había tienda de reunión, no había tabernáculo de reunión. Por eso el arca había estado en las casas de personas, porque no había un Mishkan. Y ahora David está pensando, hay que hacer casa para el Eterno. Y bueno, ya vamos entrando cada vez más y más en la historia. Yo no sé si usted sabía o se acordaba que Canaán es Israel. Y tantas cosas, los enemigos de Israel, ¿verdad? Como hasta el día de ahora están ubicados en lugares como Palestina, la línea de Gaza, todo esto de hoy en día que tiene que ver con todas las ubicaciones que nosotros continuamos mirando. Así es de que el Padre nos ayude a nosotros a ser como David, a tener el corazón de David, a tener el carácter de Yeshua, o sea, ser mejor, cada vez mejor, mejor, mejor. Si bien es cierto que no hemos llegado a la altura que debemos llegar, seguimos progresando. No somos lo que éramos. Y quiere el Eterno que en un futuro no seremos lo que hoy somos, sino que vamos a ir de gloria en gloria, haciendo aliyá, cada vez mejorando más. Y bueno, familia, yo con esto termino el estudio de los 3 capítulos de hoy. Discúlpenme, no tenemos ahorita lo de la cuenta del Homer, pero yo voy a tratar de hacerla aquí en mi mente. Así es de que vamos a terminar todos juntos diciendo primero el Shema en este momento, todos juntos, todos viendo hacia Jerusalén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Baed. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Baed. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Israel, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Si quiere el Padre que se levante el Beit Hamikdash prontamente y en nuestros días. Amén y amén. Y ahora vamos a hacer el conteo de la cuenta del Omer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotav bet sivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con lo referente a la cuenta de el Omer. Hoy son 3 semanas y 2 días de la cuenta del Omer. Hoy es el día número 23. Faltan 27 días pronto para Shavuot y que se restaure ese Beit Hamikdash pronto y en nuestros días. Beshem Yeshua HaMashiach. Dice que habíamos estado leyendo un versículo por semana. Ahorita tampoco lo tengo. Usted discúlpenme, los de Arca de Adonai. Así es que bueno, familia, con esto terminamos y quiere el Eterno de que podamos recapacitar en lo que hemos aprendido. Cada uno tendrá el mensaje que el Padre ha dado a su corazón. Así es de que nos vemos mañana, familia de Arca, si Dios quiere, si Él nos presta vida, a las 5:30 de la mañana para nuestro tiempo de oración. Y para todos los demás, que el Eterno les conceda un buen Shabbat este próximo viernes al caer el sol. Y es el próximo lunes también, si el Padre nos presta vida, estaremos aquí a las 12 del mediodía, también estudiando la parashá semanal, si Él nos ayuda. Así es que, Shalom, Shalom, Laila Tov y Litrot.